Parascabé, día de preparación para los tiempos finales, rumbo al 2033. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Tema: la veracidad de la Biblia. Estamos en tiempos de preparación, de alerta, tiempos postreros, tiempos peligrosos, tiempos de engaño, de incredulidad, de inmoralidad, de avances tremendos en la ciencia y la tecnología, donde la gente disfruta las maravillas de la ciencia, olvidando las maravillas de Dios, el creador de la ciencia. El hermano Víctor Manuel García nos lleva ahora a ver que para tener una vida plena, sin temor y con la certeza de nuestro destino, para estar firmes, sólidos espiritualmente, preparados para los días peligrosos que vienen, tenemos que conocer y creerle a Dios. Y para creerle a Dios es necesario conocer y creerle a la Biblia. ¿Por qué la veracidad de la Biblia? Porque en este mundo actual, un universo de gente, la mayoría de las personas no creen en la Biblia. Y por eso vemos caras angustiadas, preocupadas, porque no reconocen a Dios. Y no reconocen que la Biblia es palabra de Dios. Para nosotros, en este tema que estamos viendo, Parascabé, preparación para los tiempos finales, implica que nos preparemos íntegramente, en cuerpo, alma y espíritu. Es por ello que tocamos este tema, en este ámbito en el que estamos viendo la preparación para los días difíciles. Y estamos empezando con la Biblia, porque al conocer y creer a la Biblia, conocerás y creerás a Dios. Tendrás más conocimiento y fe. Conocimiento es raciocinio y fe es espiritual. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír te da conocimiento y el Espíritu Santo te da entendimiento. Cuando no le creen a una persona es porque no la conocen, porque no hay confianza. Usted no tiene confianza en una persona que no conoce. Si no conoce a Dios, pues no va a tener confianza en Dios. Cuando no le creen a Dios es porque no le conocen. Cuando no le creen a la Biblia es porque no la conocen. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Más allá de lo que es el conocimiento de la Biblia, escrita a través de personas, decimos comúnmente, inspiradas por Dios, vamos a ver antes que esto, ¿sí?, que el Verbo, la palabra, existe desde el principio en Dios, dentro de Dios. Es algo muy relevante porque tenemos que tener conocimiento de dónde viene la palabra. Y vamos a ver que la palabra viene de dentro de Dios, desde el principio, está puesta en los hombres, pero aunque en el principio no había Biblia, nos puso desde la creación y de la creación individual ahora, persona por persona, que va siendo creada en el vientre de la mujer, en el vientre de su madre, ahí donde pone el soplo de vida, donde pone el alma, también pone sus principios, pone lo que llamamos conciencia. Y ya el ser humano desde bebé sabe que obedecer es bueno y desobedecer es malo. ¿Cómo lo sabe? Porque está en su conciencia. El hombre desde su creación, desde su principio, desde su gestación, empieza a tener esa conciencia del bien y del mal. Obviamente no cuando está en el vientre todavía, porque no tiene ni conciencia de vida, pero quiero decir que desde el vientre de la madre Dios le ha puesto esa conciencia. Así que cuando nace ya va a tener ese principio divino que es la obediencia. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí en Génesis 39, 7, 9. Es el caso de José.
José, el que llaman el soñador, el hijo de Jacob, cuando está de esclavo en Egipto, vemos esa señora, la esposa de su amo, de Potifar, esa señora Potifara que se le insinúa, ¿verdad? Más que insinuárselo, lo persigue, y sin embargo José, sin tener la Biblia, ya tenía conciencia de lo que es el bien y el mal. Así que él solo tenía su conciencia, y en su conciencia, haga de cuenta que ya estaba escrito: no desearás la mujer de tu prójimo. No había visto ese versículo porque no existía, pero sí estaba ya consciente de que no debía de desear la mujer de su prójimo, que eso era malo, ¿verdad? Fornicar era un asunto malo. ¿Por qué? Porque estaba en su conciencia. Vamos a ver este versículo, Romanos 2, 14, 15, y aquí Pablo nos habla de este punto: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Vemos cómo está ligada pues aquí la conciencia con el entendimiento. Bien, hay personas que están ya, diríamos que tienen su conciencia cauterizada, ¿sí? Esto es cuando no han hecho caso a su conciencia, que su conciencia en un principio le decía: esto está mal, y les valía, no les importaba, lo hacían, y lo hacían, y lo hacían, y lo hacían. Y entonces ya tarde o temprano esa conciencia se va desapareciendo, se va cauterizando, pero lo que realmente está pasando es que se han ido apartando de Dios. Tanta desobediencia, la desobediencia al pecado pues te lleva a la separación con Dios. Entonces espiritualmente están muertos. Tiene que venir Señor Jesucristo para que ellos reconozcan que han sido desobedientes, que han cometido pecado, que han cometido una falta contra Dios, y entonces ahí pueden volver nuevamente al camino y estar despertados ante Dios. Aún antes de la ley escrita está la tradición oral, ¿sí? Que son los mismos principios de Dios, pero las enseñanzas pasaban de boca en boca, ¿sí? Y así fue durante cientos de años, donde los ancianos, los padres, la madre tenía un papel muy importante en la enseñanza a los hijos antes de que hubiera escuelas, ¿verdad? Pero después viene ya, ahora sí, la escritura. Esto sucede aproximadamente en el año 1440 a.C., cuando Moisés es llamado por Dios en el monte Sinaí, y ahí mismo se le revela, y ahí mismo le empieza a dictar la palabra. Y es el mismo Dios quien escribe las primeras palabras. Ahí Dios escribe 10 mandamientos, que son los que le da en las tablas a Moisés, principio de la escritura, principio de la ley. Primeros 5 libros, Dios se los dicta a Moisés después de esto, y ya en ello, en la Torá, ya se escriben un total de 613 preceptos, ¿sí? En esos 613 se convierten estos primeros 10 mandamientos, y todavía más resumido quedará después con el Señor Jesucristo, cuando Él solamente dice el primer mandamiento, y de ahí partes, porque con ello ahí se resume toda la ley. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahí se resume todo, porque si amas a Dios, si amas a tu prójimo, lo demás lo vas a hacer ya por amor, ya no por ley. ¿Sí? El punto es que estoy hablando aquí de que se establecen las escrituras, y de ahí va a surgir el Génesis, Éxodo, Pentateuco, Esdras, Job, Salmos, Cantares, etc. ¿Sí? 22 libros en el Tanaj, la escritura hebrea. Esos mismos 22 puestas ya en nuestra versión cristiana, diríamoslo así, el mismo libro, el Tanaj, que aquí le llamamos Antiguo Testamento, es exactamente lo mismo, solamente que en 39 libros, es decir, están subdivididos estos libros.
Aquí, por ejemplo, Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás, más Miqueas, Nahum y Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos libros que nosotros conocemos como los profetas menores eran un solo libro, el 13, ¿sí? Pero para nosotros se convirtió en el 28, 29, 30, 31 hasta el 39. Entonces, esa es la diferencia única real entre el Antiguo Testamento cristiano y el Tanaj hebreo, judío. Y de aquí pues ya vemos también más adelante que viene el Señor Jesucristo, nos trae el Evangelio, las buenas nuevas, y Mateo, Marcos, Lucas, Juan lo escriben, y después vendrán las epístolas de Pablo con Timoteo, Tito, Filemón, y después las epístolas universales, Santiago, Pedro, Juan y Judas, y finalmente Apocalipsis. Bueno, la veracidad de la Biblia tiene una razón de ser, no es solamente que por cuestión de fanatismo, digamos, la Biblia no se equivoca. No, es cuestión de reflexión, es cuestión de evidencia, sí es cuestión de fe, pero para aquellos que no tienen fe, veamos algunas evidencias. Bien, toda la Escritura, esto tiene que quedar por entendido, por muy claro, y así nos queda a los cristianos, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien, esto lo escribe Pablo, inspirado, dice aquí, por Dios, ¿sí? Timoteo 3, 2 Timoteo 3:16. Bueno, pero vamos a ver esta palabra inspirada un poco más. Inspirada, realmente el original griego dice teopneustos. No sé pronunciar griego, pero así está escrito, ¿verdad? Teo, de Dios, y neustos, de exhalada, de soplada, ¿sí? Y quiere decir que entonces aquí la palabra es exhalada por Dios. Es decir, no es exactamente inspirar, porque inspirar es algo mental, sentimental. Los músicos que le componen música a la mujer, a la luna, X, son inspirados. Un sentimiento, un sentir, una inspiración mental, llámele del modo que quiera llamarle, pero aquí lo que estamos viendo es que realmente la palabra es exhalada por Dios. Toda la Escritura es exhalada, es soplada por Dios. ¿Y esto qué significa? Bueno, es casi que lo mismo, pero aquí vemos un poquito más de profundidad en el hecho de que no sale solamente de la mente de Dios a la mente del hombre que la escribe, no le inspira nada más mentalmente, sino que sale de adentro de Dios, ¿sí? Del interior de Dios sale esa palabra y la pasa, la transmite al hombre. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la Biblia, lo que se ha escrito por medio de un escritor, uno de los 40 escritores han recibido esa palabra de espíritu a espíritu, del interior de Dios, exhalado hacia el interior del hombre. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, la Biblia, las Escrituras, es Dios personalmente hablando a través de la palabra escrita. Primeramente, la palabra, los principios de Dios que están en la Biblia, fueron transmitidos al hombre directamente a su conciencia. Aún hoy tenemos una conciencia, aún hoy Dios sigue, cuando nos da el soplo de vida, nos sopla ciertos principios que es con los que hemos de vivir. De nosotros depende, de nuestros padres depende, de que si esos principios se van a conservar, se van a ampliar o se van a olvidar, dependiendo de la vida que nos den después de niños. ¿Por qué cree que dice que dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos? Porque siendo niños tenemos los principios vigentes. No se nos han, ¿cómo se dice? No han quedado sepultados, ¿sí? No han sido erradicados. Nuestra conciencia está ahí y no se ha cauterizado, no de niños. Esto empieza de la adolescencia para arriba. Es un tema muy interesante que algún día, si Dios nos permite, lo tocaremos. Bien, el segundo
La segunda forma en que llegó la palabra al hombre a los niños les llega por medio de sus maestros, de sus padres, de los ancianos, que son los que vienen enseñando de generación en generación. Y eso pasó así, y de hecho sigue pasando todavía hoy, aunque ya tenemos el tercer concepto, que es la palabra escrita. Aún hoy muchos judíos y cristianos inclusive pasan la tradición oral, pero una tradición de Dios, sana, no tradiciones del mundo pagano, ¿sí? Porque lamentablemente el mundo actual tiene muchas tradiciones del mundo pagano, del imperio romano, del imperio griego, de los egipcios. Hay muchas cosas que vienen de esos pueblos. Peor aún, hay muchas tradiciones que vienen del mismo corazón de Satanás, ¿sí? Como lo de la Santa Muerte y tantas cosas que se celebran en el mundo hoy. Pues eso es inspiración satánica, y el hombre lo sigue haciendo por tradición y no sabe ni qué. Veamos pues que la tradición oral de la palabra de Dios que sigue puede ser inclusive transmitida por nuestros padres, por nuestros abuelos, pero más concretamente y más exactamente hoy tenemos la palabra escrita. Por la gracia de Dios, desde el año 1445 aproximadamente, se empieza a escribir la escritura, se termina, se cierra el segundo canon. El canon hebreo se cierra hacia el año 430 aproximadamente, antes de Cristo. Periodo de silencio, luego el año 1 o antes del 1, antes de que nazca el Señor, pues empieza a activarse la palabra, el relato de Lucas, etcétera, hasta Juan, el que escribe Apocalipsis, Revelación, el último libro, ya cerca del 100. Bueno, entonces termina de escribirse la Biblia en el año cercano al 100, y de ahí para acá, pues ahí está escrita. Eran cartas, eran rollos, pergaminos, y por ahí del 250 aproximadamente en la Peshita se unen todos esos libros y se convierte así, en un solo libro, en la Biblia. Y desde ahí tenemos entonces la Biblia, o sea, libros, biblión. Bueno, eso lo tenemos hasta hoy y aún mañana, y esta no va a parar, porque pasarán cielo y tierra, dice el Señor, podrán pasar, pero la palabra de Dios seguirá. ¿Por qué? Pues porque está dentro de Dios, porque es parte de Dios la palabra, ¿sí? Así que esa nunca pasará, porque Dios es eterno. Bueno, entonces, ¿por qué el mundo tiene tanta incredulidad? ¿Por qué en el mundo hay tanta ignorancia de Dios? Primeramente, es una incredulidad propia. Es decir, nuestra propia mente egoísta, egocéntrica, que pensando en nosotros, pensando en nuestras conveniencias, pensando en ganar al mundo, pensar en hacernos ricos o X, ¿sí? Nos olvidamos de Dios y decimos, a mí no me vengas con esto. Tengo familiares que me dicen, a mí no me hables de la Biblia, ¿sí? Terrible, terrible cosa es esta, que hayan caído en esta incredulidad. También es fomentada por el enemigo. Obviamente el enemigo siempre va a estar ahí, torciendo las escrituras, ignorando las escrituras, tergiversando las escrituras. Desde el principio vemos eso. A Eva le dijo, con que Dios ha dicho, poniendo en entredicho las palabras de Dios, ¿sí? O sea, siempre Satanás va a estar trabajando de esa manera para decirte a ti, con que Dios te ha dicho que no puedes robar, mira tú, y te aconseja de un modo diferente, y entonces caes en la trampa porque a ti te interesa, a ti te gusta las comodidades, los lujos, las muchachas o qué sé yo, y caes, mucha gente cae en eso, ¿verdad? Y se olvida de Dios. El tercero es fomentado por la modernidad, con tantos avances científicos como el que estamos viendo hace rato, una motocicleta voladora. La gente va adoptando más estas maravillas, se enajena con el celular y con todas las maravillas, y va dejando de lado las maravillas de Dios. Y cuarto, puse aquí, puede encontrar usted más, la intelectualidad adoptada. Esto es que su propio conocimiento que usted va adquiriendo en la escuela, en el cine, en los videos, etcétera, etcétera, ese conocimiento, ¿sí? Le va llenando la cabeza, ¿sí? Y va creando, diríamoslo así, una especie de placa de incredulidad en su mente, en la mente de hombres y mujeres modernos. La universidad, sobre todo,
lamentablemente, sí es una fuente de conocimiento, de preparación, pero también es un medio que ha usado el enemigo, que han usado los enemigos de la verdad de Dios para inculcar el conocimiento. Ese es un principio masónico donde sí, la verdad nos hará libres. Es un principio cristiano, obviamente, Cristo fue el que dijo eso, pero estas personas lo han readaptado y han hecho del conocimiento su Dios. El conocimiento te hará libre. ¿Sí? Es lo que están diciendo. Entonces te dan conocimiento, te dan universidad, pero han infiltrado las universidades y entonces chicos, inclusive cristianos, que llegan a la universidad con la mentalidad de que Dios existe, así, 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 ya en los años que estás en la universidad te van cambiando la mentalidad, ¿sí? A decir Dios no existe y en otras palabras te hacen agnóstico, que es lo que ponemos aquí, se fomenta el agnosticismo. Gnóstico es conocimiento, agnóstico es sin conocimiento. O sea, ¿de qué quiere decir que no tiene conocimiento? ¿Dios existe? No sé. No puedo decir que no existe. No puedo decir que existe, no puedo decir que no existe. Pero si dices que no sabes que existe y que no sabes que no existe, o sea, no tienes prueba ni de una ni de otra, entonces eres agnóstico. Y esto es lo que está muy fuerte, desviando a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. Bien, hablemos brevemente de unas encuestas que se hicieron en Estados Unidos. En el 2011 se hacen encuestas donde se ve que solo el 20% de la población cree que la Biblia es palabra de Dios. Y estoy hablando también de ministros. O sea, es terrible, porque un ministro que está asalariado, que va, no sé, trabaja para Ejército de Salvación, o para Presbiteriana, o para la Anglicana, o X, y entonces enseñan Biblia. Pero yo me pregunto, ¿qué enseñan de la Biblia? Pues solo letra, solo la letra. O sea, son profesionales de la letra, son teólogos en letra, ¿sí? Pero muchos de estos no creen que sea palabra real de Dios. Una encuesta que más o menos se parece en los resultados dice que para el 90% de los evangélicos la Biblia es una regla de fe y de práctica. Es decir, no creen que sea palabra de Dios, pero de todos estos, solo el 30% de los cristianos evangélicos creen que es palabra de Dios. Y el otro 70%, pues se queda con que es una regla de fe y práctica. Es bonita, sí habla de Dios, pero fue escrita por hombres, unas cosas sí son verdad, otras cosas no son verdad, cosas de esas. Y entre el mundo católico, solo el 15% de los católicos creen que es palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que será que por eso está el mundo como está. Porque mire este pasaje de Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo cual me lleva a pensar, no sé si sea del todo así, a que una razón más para la incredulidad en el mundo es la falta de unidad en la iglesia. O sea, usted sabe, lo ve, que hay iglesia presbiteriana, bautista, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los pentecostales hay cientos, miles de iglesias, miles, literal. La Secretaría de Gobernación, solo en México, y esto ya hace algunos años que lo vi, tenía en ese tiempo 32,000 iglesias. Ahorita yo le calculo que andan por 40,000 iglesias registradas. 40,000. ¿Sí? ¿Se imagina? Lo que es la iglesia de Cristo una está en México dividida en 40. Y eso de las registradas. Porque las no registradas, póngale otro tanto. Habrá otros, en total habrá unos 60,000, 70,000 iglesias subdivididas. Bueno, ¿por qué está el mundo entonces en incredulidad? ¿Será porque la iglesia no está cumpliendo esta parte que Cristo quería, anhelaba, que fuéramos uno, y que hoy somos en México 60,000? Entonces, ¿será por eso que el mundo es
incrédulo, pero ¿qué podemos hacer? Bien, vamos a ver 7 razones. Yo puse aquí 7, puede usted hablar de muchas más, pero yo me basé en 7, que más bien son 7 grupos de razones para confirmar la credibilidad o la veracidad de la Biblia. Y la primera de ellos es Dios mismo, ¿sí? Ya hablamos de la palabra soplado. Entonces, si Dios ha exhalado, ha soplado su palabra, lo que está en su corazón, al corazón del hombre, ¿sí? Entonces Dios les transmitió esa verdad, esa palabra. Y como Dios nunca miente, entonces la Biblia es veraz. Solo por eso. Y aquí podríamos quedarnos en este punto. Si entendemos, si creemos que Dios dictó, exhaló la Biblia a 40 personas, entonces eso es suficiente para creer en la veracidad de la Biblia. No es creer en Dios, es creerle a Dios, porque de creer, pues aún los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Y se cita mucho ese versículo. Los demonios creen y se ponen a temblar del temor. Entonces, no se trata de eso, porque ellos no obedecen a Dios. Se trata de creer a Dios, de entender, de conocer la Biblia, de conocer su palabra, de creerle y obedecerle, vivir en consecuencia. Así que estas palabras, tú, las que vayas entendiendo de la palabra de la Biblia, ponlas en ti, que estén dentro de ti. Segunda razón para ver la veracidad de la Biblia. Las mismas escrituras. Las escrituras hablan de sí mismas. Entonces vemos que la Biblia es inerrable, es decir, no tiene error, ¿sí? Porque esa ha sido soplada, inspirada por Dios, entonces no hay error en lo que está escrito. Dios es veraz y perfecto. Pero vamos a poner también el año 1445 que cité antes, y nos vamos al año 1000, que es el tiempo en que David está escribiendo Salmos. Nos vamos al año 700, es el tiempo en que Isaías y otros profetas contemporáneos están también escribiendo palabra de Dios. Y vámonos hasta el año 62, cuando Pablo está escribiendo sus últimas cartas. Y vámonos hasta el 95, por ahí, donde el apóstol Juan está escribiendo Apocalipsis. Bien, esos ejemplos son escritores de la Biblia en diferentes tiempos. Dios está en todos los tiempos. Lo que quiero mostrar con esto es la omnipresencia de Dios, una de sus cualidades. Solo Él es omnipresente y Él es omnisciente, o sea, Él es el único que puede estar en cualquier parte, no solo de lugar, sino también de tiempo, y además todo lo sabe. Entonces, piense usted en esa mente, una mente que está en todos los tiempos y una mente que todo lo sabe. Así que esos puntos verdes son escritores en diferentes tiempos. Desde el primero, Moisés, que escribe desde Génesis, hasta el último, que es Juan, que escribe Apocalipsis. Todos estos vivieron en diferentes épocas, ya mencioné algunas, 1400 a.C., 1000 a.C., 700 a.C., 60 después de Cristo, 90 después de Cristo, etc. Todo este tiempo Dios estaba ahí. Y Dios estaba con esos siervos. Y a esos siervos les inspira, les pasa de su aliento, les sopla, hayan escrito en el tiempo que fuera y llegando inclusive hasta el Apocalipsis, vemos que hay una secuencia en todos los escritos. Ya dijimos que no hay error, ya dijimos que todo es veraz, pero ahora digo que todo es secuencial, o sea, no hay contradicción en ello. Entonces, ese es lo interesante, que hay una secuencia entre los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, y aún el enlace, y aún Apocalipsis lo decía la vez pasada, ahí es donde todo va a confluir. Todos los libros
hablan relativos al Señor Jesucristo, de alguna manera u otra. Y todos los libros y todo lo que es la historia, todos los pueblos del mundo, el reino de Dios, los reinos de los hombres, los reinos de las tinieblas, todos van a confluir en Apocalipsis. Entonces, todo esto es una secuencia que tenemos en la Biblia. Cuando entendamos y hayamos leído toda la Biblia y la hayamos entendido, vamos a entender todo lo que es el plan de Dios. Antes, difícilmente. Para ahorita, este mural es simplemente datos. ¿Sí? Y qué interesantes datos, porque podemos ver qué estaba pasando en los tiempos de David, qué estaba pasando en México, en China, en Japón, pero son datos. ¿Sí? Pero cuando usted ya la ha entendido, entonces verá maravillosamente el plan de Dios y cómo todo esto ha encajado. Tercero, los escritores. Los escritores que no son autores, porque muchas veces le dicen el autor del libro de fulano. No, no es autor, el autor es Dios. Y Dios es el único autor que está presente cuando tú estás leyendo su libro. Está leyendo Joel, Joel no está presente, pero Dios está presente. Nahum, Habacuc, Isaías, Jeremías, cuando está leyendo a Pablo, cuando está leyendo a Pedro, ahí está Dios a un lado, es el autor y está ahí. Sí, yo dije esa palabra y debe complacerse Dios que hasta hoy esa palabra siga siendo la misma, quizá dicha de diferente forma, pero en esencia, en espíritu, sigue siendo la misma. Así pues, entonces, ya dijimos, hay una secuencia comprobable. Mire, esta es una gráfica de una tabla, le llamo yo tabla de estudio, en realidad es un tríptico. Se lo recomiendo que lo busque, lo adquiera, lo puede pedir a nuestro ministerio inclusive, porque aquí tenemos un resumen de lo que es la Biblia, son 6 páginas. Cuarto, profecías. Porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, soplados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Cientos de profecías fueron registradas por diferentes escritores de la Biblia. Bien, a esto se les conoce como profetas también, ¿verdad? Pero fíjese que las profecías, que son cientos, en los tiempos del Señor Jesucristo son más de 300 profecías que se cumplieron en su tiempo. O sea, fueron escritas por Moisés, por David sobre todo, por Isaías, no se diga, y muchas de esas profecías, más de 300, eran para la venida del Señor Jesucristo, y en la venida del Señor Jesucristo, históricamente, se cumplieron proféticamente. Cuando algo está escrito cientos o hasta miles de años antes, y luego sucede tal como está escrito, caramba, o sea, aún así puede dudar de que esa Biblia la escribió alguien sobrenaturalmente. Esta es otra tabla, otro tríptico de 6 páginas. De esta ya hablamos la vez pasada. Aquí trae 33 profecías que se están cumpliendo hoy. Entonces, simplemente en estas 33 profecías, váyase a estas. Vea el contexto, vea el escritor, el profeta, ¿sí? En qué momento estaba, qué es lo que dijo, y verá que esa palabra se está cumpliendo hoy. Dice Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y todo eso se está cumpliendo hoy. Entonces lo vemos como esta primera que mencioné del 14 de mayo del 48 se cumple, ¿sí? Y muchas otras profecías se cumplen. Por lo menos estas 33 profecías, sin estirarse, bíblicamente, objetivamente, se están cumpliendo hoy. Simplemente estas 33, véalas usted, analícelas y dirá, ah caramba, pues esto no lo escribió un hombre, ¿cómo podía saberlo? Sé que lo que iba a pasar, y sin embargo está pasando tal cual. Profecías en cumplimiento. Bien, vamos a dar un paseo, le invito a dar un paseo. Vamos ahora a la ciencia. Dentro de la ciencia, la astronomía, hay varias ciencias que le dan la razón a la Biblia. La astronomía es una ciencia muy interesante, pero quiero mostrárselo más allá de los detalles,
Porque hay detalles que podemos sacar de Job, de Isaías. Decía, más allá de los detalles vamos a ver la inmensidad del universo que nos muestra la astronomía, y con ello vamos a tratar de entender la grandeza de Dios. Isaías 40:22, un ejemplo. Dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. ¿Cuándo se escribió esto? Hacemos una pausa y continuaremos en un segundo video. En la segunda parte veremos en astronomía, en biología, en historia y arqueología y algo de simetría, confirmación científica inclusive, de que la Biblia es veraz. Puede usted enlazar desde el link que está en la esquina, o en otro día, en otro momento, ver y estudiar la segunda parte. Dios le bendiga. Parascabé, día de preparación. Te invitamos a continuar con nosotros en los siguientes videos. Analizaremos varios temas relativos a las señales antes del fin y la preparación espiritual en la palabra de Dios. Suscríbete y activa la campanita. Comparte este estudio y si gustas, danos un clic. Dios te bendiga.